para poder hacer una mejor gestión del tiempo al momento de trabajar en un equipo, al momento de asignar tareas. Así que no es nada tan complicado que requiera un estudio tan profundo. Simplemente entender algunos conceptos y listo. Ahí está viendo la herramienta, así que ya les voy a compartir. No, Karen, lo que se quiere con Scrum es que podamos organizar los diferentes sprints. ¿Ok? Ya les voy a explicar qué es un sprint, perdón, qué podemos organizar dentro del sprint y todo eso. Es lo que quiere es que entreguemos un boceto, porque al principio va a ser un boceto, después cuando avancemos diferentes módulos va a ser distinto, lo vamos a modificar obviamente, pero ellos lo que quieren es que nosotros podamos entender cómo trabaja la metodología, las diferentes tareas. Ese es el objetivo del boceto que debemos entregar. No tiene que ser algo tan extremadamente prolijo o exacto, porque recuerda que es apenas el primer módulo y lo que necesitan es que nosotros entendamos los conceptos de gestión del tiempo, administración del tiempo, todo esto. Así que no se, no se compliquen tanto con lo que vayan a entregar, porque al final recuerden que los desafíos no son obligatorios. Bien. Avísenme, por favor, cuando puedan ver la pantalla. Perfecto. Fíjense que aquí yo estoy utilizando la herramienta ClickUp para poder ejemplificar lo que sería el uso de la metodología Scrum. Bien. En ClickUp vamos a tener primero el nombre de nuestro proyecto. En este caso yo puse Argentina Programa. Yo programo. Vamos a tener diferentes sprints. Dentro de este sprint, lo podemos organizar, ya sea por semana,
por cada 2 semanas, por cada 3 semanas, etcétera, etcétera. Vamos a organizar un sprint, que un sprint es un lapso en el que nosotros vamos a realizar o deberíamos haber realizado ciertas tareas. Por ejemplo, si yo quiero organizar mi día cotidiano en un sprint, yo sé que tengo que colocar diferentes tareas que debo ir cumpliendo. Por ejemplo, bueno, levantarme a las 6 de la mañana, ducharme, desayunar, ir al trabajo, perdón, ir al trabajo, cumplir con ciertas cosas, luego almorzar, seguir trabajando, volver a la casa, leer, cenar y acostarme a dormir. Esas son las actividades diarias que yo voy a hacer en mi Scrum del día, en mi sprint del día. Cuando nosotros llevamos todo lo que es la metodología Scrum y definimos el sprint dentro de nuestro proyecto, entonces ya yo sé que, por ejemplo, si yo organizo mi sprint para hacerlo en una semana, ya yo sé que, por ejemplo, yo necesito organizar la primera tarea, leer el contenido de Argentina Programa. Perfecto, ya yo sé que yo tengo que cumplir con esta tarea. Esta sería una de mis tareas. La otra tarea sería, no sé, investigar lenguaje técnico. Esta sería otra de mis tareas. Entonces, aquí ya yo tengo un sprint, que supongamos este sprint va a ir desde hoy domingo hasta el próximo domingo. Ya yo sé que dentro de este sprint tengo un to-do, o sea, algunas tareas para hacer, que serían leer el contenido de Argentina Programa y luego investigar acerca del lenguaje técnico. Dentro del tiempo que yo establecí para poder cumplir con este sprint, yo debo ejecutar estas dos tareas. No importa cuánto me vaya a llevar cada una de las tareas, yo sé cuánto, o debería saber cuánto lo voy a dedicar a cada una de ellas. No hace falta que establezcamos un tiempo específico para poder hacer esta tarea, pero sí deberíamos tener un estimado de que, bueno, yo sé que en una semana puedo cumplir con estas dos tareas. Entonces, para la próxima semana, para el sprint 2, supongamos, ya yo sé que tengo que poner en práctica lo aprendido en la lectura. Ya yo sé que tengo esta tarea. Y investigar más conceptos, más lenguaje técnico. Bien. En mi primera semana, en mi primer sprint, yo tengo estas dos actividades. Leer el contenido argentino del programa, investigar el lenguaje técnico. Bien. Este sprint, cuando ya yo tengo listo esto, entonces ya yo puedo decir que estas tareas están terminadas. Entonces paso al sprint 2. Entonces, en el sprint 2 ya yo sé que tengo que poner en práctica lo aprendido y tengo que investigar más lenguaje técnico. Perfecto. Si de repente en el sprint 1 yo vi que no pude leer todo el contenido, lo que voy a hacer es que esa tarea la voy a pasar de mi sprint 1 a mi sprint 2. Entonces en el sprint 2 voy a agregar otra tarea más que sea terminar de leer el contenido que no pude la semana pasada. Por ejemplo, acuérdense que todas estas tareas son simples ejemplos para entender la metodología Scrum. Entonces, ya yo sé que la tarea que no pude terminar en el primer sprint, la voy a terminar en el segundo sprint. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Yo soy el que sé cuánto tiempo le voy a dedicar a cada una de estas tareas, siempre y cuando dentro de mi estimación yo sepa que lo voy a terminar en la segunda semana. Ahora bien, estos sprints se pueden organizar, como les dije, por lapsos de una semana, 2 semanas, un mes, un trimestre, 6 meses, etc. Eso lo vamos a definir nosotros. En Argentina Programa no nos piden que trabajemos específicamente con un tiempo. No nos piden que trabajemos específicamente con algún tiempo establecido. Nosotros, como esto es un curso autodidacta, nosotros somos los que organizamos
nuestros tiempos. Entonces nosotros somos los que vamos a definir, bueno, yo voy a dedicarle tantas horas de la semana al estudio, entonces, supongamos que son 10 horas a la semana, y esas horas se las voy a dedicar solo de lunes a viernes. Bueno, ya yo sé que 2 horas diarias voy a estudiar Argentina Programa. Entonces, dentro de esas 2 horas ya yo sé que tengo que cumplir con poner en práctica lo aprendido, investigar más lenguaje técnico y terminar de leer el contenido que no pude. Ahora, ¿cómo entregamos nosotros esta estimación? Bueno, nosotros en base a lo que leímos en el módulo 1, vamos a elaborar ciertas tareas que nos van a permitir a nosotros poder avanzar dentro del curso y poder avanzar con el portfolio. Si llevamos esto a Excel, es simplemente hacer un cuadro, pueden hacer una hoja por cada sprint o pueden colocar todo en una sola hoja como a ustedes se les haga más cómodo y van a definir, bueno, en mi primera hoja, que es mi primer sprint, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a hacer un título, vamos a colocar un título que diga sprint, puede ser esto mismo, sprint 1, sprint 2, como ustedes lo quieren organizar, como lo quieren llamar. Pueden colocar sprint y colocar la fecha desde tal fecha hasta tal fecha, etcétera, etcétera. Y abajo van a colocar la lista de tareas. Entonces, bueno, listo, la lista de tareas para este sprint va a ser poner en práctica lo aprendido, investigar más lenguaje técnico, terminar el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente la metodología Scrum. Eso es lo que nosotros nos va a permitir llevar adelante una gestión del tiempo eficaz que nos ayude a avanzar dentro del curso. No es nada más que esto, no es nada más complicado, es simplemente tener una manera para nosotros poder estimar un tiempo en el que podamos realizar diferentes tipos de tareas organizadas dentro de ciertos sprints. Ahora, ¿cuál tarea debo colocar yo en el primer sprint? ¿Cuál tarea debo colocar en el segundo? ¿Cuál tarea debo colocar en el siguiente? Eso lo vamos a definir nosotros mismos en base a la prioridad que le demos a cada una de las tareas. Entonces, no es que si coloco esta tarea primero va a estar mal, si coloco la tarea después va a estar mal, es simplemente lo que ustedes prioricen, lo que ustedes quieren organizar. Bueno, esto para mí es la prioridad, lo voy a hacer de primero, esto no es prioridad, lo dejo para el sprint de la semana tal, lo dejo para el sprint del mes tal, etcétera, etcétera. Les recuerdo, no es que hay respuestas correctas e incorrectas, porque cuando hablamos de gestión del tiempo, cuando hablamos de metodología Scrum, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es que nosotros podamos hacer una administración eficaz del tiempo y podamos organizarlo o plasmarlo en lo que nos está pidiendo Argentina Programa, que en este caso es un Excel donde tengamos determinado por sprint las tareas que nosotros vamos a organizar. Eso es todo. No es nada más que eso, no es nada más complicado. Me expliqué bien, chicos. ¿Alguna duda hasta ahora con lo que vamos a plasmar en relación a Scrum? Perfecto. Buenísimo. Por ahí vi que Adriana le estaba... Sí, es muy sencillo, claro, no es nada tan complicado, no es nada tan complicado. Obviamente, nosotros podemos hacerlo más complejo y ya les digo en qué forma. Ya vamos a hablar de las historias de usuario. Nosotros podemos hacer más complejo lo que sería la metodología Scrum si de repente, bueno, utilizamos una herramienta como esta y vamos a seleccionar aquí, bueno, la fecha en la que lo debo hacer, la prioridad en la que debo hacerlo, le puedo agregar cualquier otra cantidad de columnas, bueno, tengo que colocar la fecha, tengo que colocar un número de la actividad, un checkbox, y si de repente esta actividad requiere de hacer una subactividad relacionada con esta, también, bueno, puedo hacer un checkbox donde yo vaya colocando cada una de las actividades que voy haciendo para poder dar esta tarea como cumplida. Puedo organizar un email si tengo que mandar un email, etcétera, etcétera, etcétera.
Estas son simplemente herramientas que nos dan a nosotros un dashboard o una mesa de trabajo, un escritorio, un helpdesk, en donde nosotros vamos a poder plasmar todas las tareas que tenemos que hacer dentro de los sprints que hayamos determinado para cada uno de las actividades, de los lapsos que hayamos escogido. Por allí vi que Adriana estaba teniendo inconvenientes. ¿Qué error te tira, Adriana, el Git? ¿Crees que podrías compartirnos tu pantalla para poder verlo y vamos avanzando con eso? Así lo resuelves. ¿Alguien más tiene algún tipo de error con Scrum? Con Scrum, no, perdón, con Git, o el uso de Git o GitHub. Voy a dejar de compartir por si alguien quiere compartir. Sí, les recomiendo mucho que vean las masterclass de Marcelo. Ahí se explica muchísimo lo que es Git y GitHub. Vamos a compartir un muy buen contenido, Marce, con los videos. Bien. Bueno, Adri, voy a hacer lo siguiente. Voy a compartirles entonces mi pantalla de Git. Para que puedan entender ciertos comandos, algo básico cuanto al uso de Git. Perfecto, avísenme cuando puedan ver lo que estoy compartiendo. Perfecto. ¿Cómo estás, Antonio? No te preocupes que yo esto lo estoy grabando y apenas termine la clase lo voy a subir. De todas maneras, al final hago un pequeño resumen de lo que vimos para que puedas recapitular y eso. Bien, cuando nosotros abrimos Git, nuestro equipo, exactamente, cuando estamos utilizando la consola de Git Bash, debemos entender que esto es una consola tal cual como la consola del sistema operativo de Windows. Nosotros aquí, por ejemplo, si escribimos ls, que es un comando, para que el que nosotros le ordenamos a la consola, que nos organice las carpetas, que nos enliste las carpetas que nosotros tenemos y que nos muestre cuáles son los archivos que tenemos. Él nos va a traer todo esto. Todo esto nos va a mostrar cuáles son todas las carpetas que se encuentran en la ubicación donde nosotros estamos. Ahora bien, si vemos desktop, vemos el nombre de las carpetas que están y serían desktop, documents, downloads. Todo esto hace referencia a la carpeta de usuario que nosotros tenemos en el sistema operativo. A esto me refiero cuando nosotros vamos, abrimos el disco local C y nos vamos a la carpeta de usuarios y hacemos clic en la carpeta de
que tiene el nombre de nuestro usuario, allí vamos a encontrar todas estas carpetas. Ahora bien, para poder nosotros dirigirnos específicamente a alguna de las carpetas dentro de Git, nosotros tenemos dos opciones. Podemos tomar el camino largo, que es el que no les recomiendo, que sería utilizar el comando cd para abrir una carpeta. Escribimos el comando cd y luego escribimos el nombre de alguna de las carpetas que tenemos aquí. En mi caso voy a escribir desktop. Fíjense que al hacer clic en Enter me muestra el nombre de la carpeta en donde me encuentro. Ahora, si en desktop yo hago ls, Enter, voy a ver todas las carpetas que yo tengo en mi escritorio. ¿Ven? Perfecto. Entonces, si yo quiero ir, por ejemplo, a la carpeta de Argentina Programa, yo lo que tengo que hacer es volver a escribir cd y me voy a la carpeta de Argentina Programa Actividades. Si yo escribo las primeras 2, 3 letras de la palabra y escribo tabulación, fíjense cómo el programa me completa automáticamente lo que yo estoy escribiendo. Escribo, por ejemplo, si quiero escribir, yo escribo Enter y me va a completar con el nombre de alguna de las carpetas que está ahí adentro. Perfecto. Supongamos que quiero entrar en este caso en la carpeta de Argentina Programa Actividades. Hago clic en Enter y ahí ya él me trae todo lo que está, todo lo relacionado a la carpeta. O sea, él entra en la carpeta, es tal cual como si nosotros estuviésemos ingresando con el navegador, el explorador de archivos, hacemos doble clic en una carpeta, él ingresa en la carpeta, exactamente estamos haciendo lo mismo, pero por medio de la consola de comandos del Git. Si nosotros escribimos ls, entonces vamos a encontrar todas las carpetas que tenemos allí, módulo 1, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora bien, si nosotros queremos sincronizar específicamente un repositorio con nuestra carpeta si queremos sincronizar nuestro Git con algún repositorio online que tengamos, ya sea el del front, el del back, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ir, supongamos que yo aquí abro módulo 1. Bien. Aquí yo me voy a dirigir a los comandos que me aparecen en la ventana del repositorio. Creo que no les estoy compartiendo eso, lo voy a compartir de nuevo por los dudas. Bien. Perfecto. Cuando nosotros vamos aquí al repositorio, fíjense que tenemos aquí la dirección de nuestro repositorio y tenemos aquí los diferentes comandos para crear un nuevo repositorio, para poder hacer los comentarios, etcétera. Si nosotros queremos vincular o poder trabajar con el repositorio que nosotros tenemos arriba en la nube, nosotros dentro de la consola del Git vamos a escribir Git init. Con esto nosotros inicializamos un repositorio en la carpeta donde nos encontramos situados. En este caso, en la carpeta módulo 1 de la carpeta Argentina Programas que se encuentra en mi escritorio. Bien, si yo quiero sincronizar entonces el repositorio que yo tengo arriba en la nube, entonces voy a escribir este comando que lo encuentro allá y listo. ¿Qué hice yo con esto? Lo que hice fue, primero inicialicé el Git en la carpeta en la que yo voy a trabajar, en el módulo 1, y luego agregué todo lo que es el repositorio de mi GitHub, específicamente de lo agregué a la carpeta que se encuentra en la carpeta módulo 1, que es en la que estoy trabajando. ¿Me siguen hasta allí?
¿Entienden qué es lo que estamos haciendo o necesiten que vuelva hacia atrás y lo explique? Bien. Una vez que yo haya sincronizado los archivos y todo esto, yo voy a trabajar con mis archivos, yo voy a hacer las modificaciones necesarias con los archivos del front. Luego de hacer las modificaciones que tenga que hacer, etcétera, o agrego código, escribo código, quito código, perfecto, con el Visual Studio Code. Al momento de guardarlos, yo esto lo voy a seguir trabajando igual. Después que yo sincronizo todo esto, puedo cerrar esta ventana, puedo trabajar de otra forma, de forma offline, sin inconvenientes. Luego que ya yo termine de hacer todas las modificaciones, que ya yo, bueno, terminé de hacer el front, ya agregué, no sé, el menú, agregué las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo me voy a ir a mi repositorio y aquí voy a seguir estos pasos. Primero voy a hacer el comentario con git commit. Recuerden que esta instrucción es para nosotros agregar un comentario para indicar dentro de este comentario cuáles fueron las modificaciones que yo hice. Pongamos que aquí yo agarro y coloco, bueno, en esta modificación que fue lo que hice, esta es la versión 1.1. Se modificó el menú superior, por colocar alguna restricción. Aquí, después de hacer el commit, bueno, perdón. Aquí, una vez que nosotros inicializamos, esto porque no lo había hecho nunca, tenemos que identificarnos. Fíjense que aquí, es bueno que me haya pasado esto, tenemos el git config global user, tenemos que colocar entonces este comando git config global user email y vamos a escribir aquí el correo con el que nosotros estamos registrados en el GitHub. El caso sería este. Más. Perfecto. Y luego el usuario. Ahora, se lo he comentado. Perfecto. Nada, si agregado. Ah, bien. Otra cosa. Nosotros, para poder comentar y para poder subir todos nuestros repositorios, tenemos que hacer esto primero. Git add. ¿Qué hace este comando de git add espacio punto? Él va a tomar todo lo que nosotros tenemos en la carpeta módulo 1 y lo va a dejar en un espacio como pendiente para que después nosotros podamos subir todo eso al repositorio. Es como que dice, bueno, nosotros con esto le estamos dando la orden de que todo lo que se encuentre en la carpeta módulo 1 sea tomado en cuenta para subirlo al repositorio. Entonces, luego de esto, hacemos el comentario, el commit. Fíjense que ahora sí me permitió hacer el commit. ¿Por qué? Bueno, porque yo, de todos los archivos que tengo, que en este caso sería el plan de estudio, luisafricano.xls, ya ahí sabemos que es un Excel. Yo le comenté, bueno, que se modificó el menú superior, y eso quiere decir que, bueno, que hice X modificación dentro de este archivo. Luego de esto, nosotros vamos a ir aquí al Git, copiamos el branch, vamos de nuevo a la consola, vinculamos el branch, que serían la solicitud de cambio con lo que vamos a subir, y como ya tenemos esto sincronizado, igualmente no está de más que lo sincronicemos, porque al momento de nosotros iniciar el Git, cuando hacemos el Git init, ese archivito .git que nosotros tenemos en la carpeta,
ese archivito contiene toda la información que se relaciona con este repositorio. De igual forma, no está de más que lo copiemos y volvamos a hacer lo mismo. Bueno, aquí lo que me está diciendo es que el repositorio remoto ya existe. Por lo tanto, al nosotros haber iniciado el git init y haber vinculado anteriormente el repositorio con, como lo dice aquí en esta línea, ya el git sabe que estoy trabajando específicamente con este repositorio. Por lo tanto, si yo vuelvo a agregar esa línea de comando aquí abajo, me da el error de que, bueno, este repositorio ya existe. ¿Por qué? Porque el repositorio ya lo que está esperando es que yo, con el comando push, agregue todos los archivos, suba todos los archivos al GitHub. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hacer un push. Entonces, copio este comando, lo pego aquí. ¿Y qué va a hacer el Git? El Git va a tomar todos los archivos con el comentario y lo va a subir a nuestro repositorio. Entonces, en este caso, ya ese archivo, este mensaje nos dice que los objetos que se contaron fueron 3 de 3, se hizo la compresión del mismo, se subió el archivo, etcétera, etcétera. Y al final fue subido ¿a dónde? Al repositorio principal, que fue el que yo vinculé al principio, que sería este. Este es el repositorio de mi front. Este es el funcionamiento de Git y por este medio que nosotros vamos a poder llevar el control de versiones y vamos a poder subir y actualizar todo lo que es el repositorio o cualquiera de los repositorios que nosotros estemos trabajando. No es la única forma de hacerlo. Les muestro el uso de esta consola por este lado para que puedan tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de trabajar en alguna empresa, trabajar en algún proyecto, muchas empresas pueden utilizar específicamente el Git para poder llevar su control de versiones, para poder actualizar los cambios, o pueden trabajar directamente desde la consola del Visual Studio Code. Entonces, cualquiera de las dos formas que utilicen es correcta, cualquiera de las maneras que trabajen es correcta. Lo único, bueno, siempre es bueno tener el conocimiento de ambas formas para poder trabajarlo por completo. ¿Se sincroniza solo una vez o hay que hacerlo cada vez que hago un nuevo proyecto? Fíjate, cuando trabajes en un proyecto, te van a pedir X modificaciones. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar esto que es una pequeña ventana de solicitud que estoy trabajando. Si supongamos que yo tengo esto listo, yo tengo esto hecho, ya tengo ciertas ventanas listas, pero resulta que, bueno, aquí yo, bueno, esto lo voy a modificar, yo no quiero que sea negra de tela como gabardina, solamente que diga detalles. Agarro, guardo esto, ya yo sé que yo tengo que yo acabo de hacer esta modificación. ¿Cuál es la frecuencia en la que yo voy a guardar? Yo solamente voy a actualizar el repositorio cuando las modificaciones sean suficientes como para yo decir, ya está listo, ya trabajé hasta aquí, ya no voy a hacer más modificaciones por hoy, lo voy a dejar así. Cuando yo considere que los cambios los debo subir al repositorio, cuando yo considere que todos los cambios que yo hice en el código, ya sea en el header, ya sea en donde sea, cualquier parte del código que yo toque, cuando yo considere que ya es necesario actualizar el repositorio en GitHub, solamente allí es cuando voy a proceder a hacer todo esto, para poder subir todas las modificaciones que hice. ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho de la manera en la que estemos trabajando, de las personas con las que estemos trabajando. Cuando estamos trabajando en solitario, es decir, cuando estamos trabajando en un proyecto solo nosotros, donde nadie más está realizando modificaciones, la frecuencia con la que nosotros subamos toda esta información al repositorio va a depender solamente de nosotros. Pero cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, por lo general le pueden dar algunos parámetros que digan, mira, el proyecto lo vas a subir solo cuando ya lo hayas probado, ya esté funcionado, ya cuando esté terminado. O bueno, les van a pedir, mira, lo que termines de trabajar en el día, lo vas a subir en tal repositorio. Entonces, bueno, ese repositorio después lo revisarán y si todo funciona,
entonces lo pasarán a un repositorio principal, etcétera, etcétera. Eso va a depender mucho de la modalidad de trabajo que vayan a tener con su equipo de trabajo. En este caso, para nosotros que estamos trabajando solo, nuestro portfolio, mi recomendación para que vayan tomando práctica con el Git, para que se vayan acostumbrando, es que cuando empiece, si ustedes de repente empezaron a trabajar a las 4 de la tarde con el repositorio, modificaron todo y modificaron su código, hicieron su código, bueno, hice cambios aquí, agregué esto, quité lo otro, listo. Ya yo terminé de hacer esto, bueno, perfecto. Ya por hoy no voy a trabajar más, bueno, guardo mi proyecto, perfecto, y lo sincronizo todo con el repositorio. Listo. ¿Qué logramos nosotros con esto? Bueno, primero guardamos nuestro trabajo. En caso de que, bueno, se nos rompió la computadora, si lo sincronicé con el repositorio, listo, ya yo sé que esos cambios están subidos, están guardados allí y lo puedo trabajar directamente con mi repositorio o, bueno, allá cuando tenga una computadora nueva, simplemente lo que tengo que hacer es sincronizar de nuevo mi repositorio por medio de Git para que me traiga todos los archivos en local y listo, subo todo eso a la consola. Básicamente ese sería el funcionamiento de Git y lo que nosotros tendríamos que conocer en estos primeros pasos para poder llevar adelante todo esto. Bien, ya te voy a responder. Bien. Fíjate, Jonathan, este comando que me estás indicando, el de git global username, es simplemente para yo identificarme con el GitHub. Simplemente para identificarme con el GitHub, para que el GitHub sepa que quien va a subir esos repositorios o esas modificaciones a este repositorio es el usuario de la cuenta. Entonces yo tengo que identificarme primero, vamos a ir aquí a la ventanita donde lo hice. Entonces yo tengo que hacer el primero git init como para iniciar el repositorio. Luego debería hacer estos dos pasos, global username y el global email. Primero el email, luego el username. Esto para poder identificarnos y que el GitHub sepa que somos nosotros los que estamos subiendo el cambio al repositorio. Y luego es que nosotros vamos a proceder con el comentario, con agregar los archivos con el git add, luego con el comentario. Luego de eso hacemos el branch name, o para ya preparar todos los archivos para subirlos, y luego el push. Ese sería el orden. Lo repito, primero el git init, luego inicializamos, esto es para inicializar el repositorio. Podemos hacer esto primero, el git remote add, pero yo les recomendaría que después del git init utilicen el git config global user email, luego git config global username, luego el repositorio, git remote add origins, y colocan la dirección de su repositorio. Luego de eso, vamos, ya cuando queremos subir todos los cambios, el git add, espacio punto, luego git commit -m con el comentario entre comillas, luego el git branch y luego el git push. Ese sería el orden. Si se fijan, dentro del repositorio nos muestran ese orden. Git init, el readme no lo vamos a ver todavía porque este es otro tipo este es otro archivo el que nosotros vamos a llevar el control de las versiones. Git commit, luego git branch, git origins y luego git push. En este caso yo lo que hice fue git init, luego me identifiqué con los git global, vinculé con mi repositorio del frontend y luego hice git commit, git branch y git push. Lo importante es que sepan cuál es la función de cada uno de ellos
para que ustedes sepan en el orden que los pueden utilizar. Git init es para inicializar el repositorio en la carpeta en donde me encuentro. En este caso, yo hice git init en la carpeta módulo 1. El git commit ya sabemos que es para comentar. El git branch es como para empaquetar todos los cambios junto con el comentario y eso para subirlo. El git remote es para vincularlo con el repositorio a donde lo voy a subir. Y el git push es para subirlo efectivamente, para subir todos los cambios a este repositorio. ¿Te quedó clara mi respuesta, Jonathan? ¿Necesita que lo veamos de nuevo? Perfecto. Bueno, básicamente este sería el uso del Git. Este sería el uso de lo que es el Git para llevar el control de versiones. Mi recomendación es que puedan practicarlo todos los días, cada vez que modifiquen algo en su código, suban los cambios, utilicen los comandos para que se vayan acostumbrando, vayan agarrando práctica, vayan entendiendo el uso, vayan entendiendo cuál es la función de cada uno de los comandos del Git. Y eso es lo que les va a permitir a ustedes verlo como si fuese un trámite. En principio es algo quizás pesado, es algo medio complicado para entender o algo, pero esto es un trámite. Fíjense que lo hicimos en un momentico, no nos llevó ningún tipo de problema, complicación. Así que básicamente eso sería el funcionamiento del Git. En el módulo 2, que era lo que les iba a mostrar, vamos a empezar a trabajar con lo que es HTML. Vamos a ver cuáles son los encabezados, cuál es el formato, qué son los meta tags, cómo vamos a trabajar con las listas, las imágenes en HTML, los enlaces, las fuentes, todo eso. Yo les recomendaría para el próximo domingo, léanse por lo menos esto relacionado con HTML, por lo menos desde la página 3 hasta la 21. No tiene que ser una lectura tan profunda, no tiene que ser una lectura tan tirada de los pelos, donde tengan que ver específicamente qué es cada una de las cosas, visitar todos los enlaces, no. Entiendan qué es HTML, lean toda la introducción, de dónde viene la historia, todo esto, para que ya entremos de lleno con todo lo que es la creación, lo que es la creación del código HTML para nuestro portfolio, cuáles son los meta tags, a qué se refieren con meta tags, el encabezado, el formato, todo esto. Se los recomiendo que lo vayan leyendo, vayan entendiendo esa parte para que o también puedo descargar el PDF del texto del módulo 2 en Classroom, correcto. No, fíjense, para descargar los archivos de los módulos se van aquí. Fíjense que estoy aquí en la plataforma de Argentina Programa. Nos vamos a ir a resumen. Hacemos clic en resumen. Como lento el internet por aquí. Cada uno de los módulos lo pueden descargar de esta manera, no necesariamente del Classroom. ¿Qué pasa? Yo vi algunas diferencias entre lo que estaba en el Classroom y los módulos actuales. Son diferencias de algunas que otras palabras, lo pueden descargar directamente del Classroom o desde aquí. Pero bueno, yo he tratado de trabajar con lo que está en el módulo actual, en la cohorte que es la tercera edición. Si esto le da la gana de cargar, les muestro bien. Pero desde aquí básicamente lo que tiene que mostrarle es el archivo PDF como en una mini ventana y les va a dar el botoncito para poder descargar. Vamos a ver si lo muestra más rápido con esto. Les va a mostrar el botón para descargar y les va a descargar un resumen de toda la lectura del módulo.
¿Por qué un resumen? Porque dentro de, cuando nosotros avanzamos con el material de lectura desde aquí, nos encontramos con videos, con otros enlaces, etcétera, etcétera, que no siempre aparecen en el resumen. Precisamente por eso se llama resumen, porque no está el 100% del contenido del material de la lectura. Pero este resumen nos sirve para que nosotros de repente descarguemos el PDF y cuando vamos en el bus y cuando vamos en el tren, etcétera, etcétera, de repente en nuestro teléfono podemos ir leyendo, podemos ir avanzando y eso. O en tal caso de que, bueno, irán a trabajar offline, no se vean obligados a ingresar en la plataforma, sino que abren el archivo desde local y ya desde allí pueden ir leyendo. Pero básicamente eso, sabemos que esto no está cargando bien, pero desde allí pueden descargar toda la información. Perfecto, perfecto. Bueno, les recomendaría entonces que se lean todo lo que es HTML durante esta semana para que el próximo domingo ya empecemos con el desafío del módulo 2. El desafío del módulo 2 es hacer el maquetado de nuestro portfolio. Entonces, me gustaría que la clase que viene, el próximo domingo, que creo que va a ser un poco más larga, va a durar más de 1 hora, podamos entender qué sería el maquetado de una página en HTML y podamos entender también qué es un header, qué es un div, qué es un footer dentro de lo que es la estructura del HTML, cómo está estructurada el HTML, de dónde viene el HTML y la gran disyuntiva que tienen muchos profesionales del área de sistema es que HTML no es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de marcado, no es un lenguaje de programación. Ahora me dirán, ¿por qué HTML, si me sirve para desarrollar páginas web, no es un lenguaje de programación? Es simple. HTML no es un lenguaje de programación porque con el código de HTML nosotros no podemos realizar operaciones aritméticas. No podemos realizar sumas, restas, no podemos hacer multiplicaciones. Las sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, eso lo podemos hacer con JavaScript, por ejemplo. Pero no podemos hacerlo con HTML. Si ustedes quieren hacer una suma, una operación aritmética, multiplicación, división, dentro de HTML tienen que hacerlo por medio de un script de JavaScript. Eso lo vamos a ir viendo también dentro de lo que es el módulo 2, pero cuando lleguemos ya específicamente a la parte de JavaScript. Todo lo que es la sintaxis variables. Aquí en la parte de operadores vamos a entender muchas cosas, vamos a entender funciones, la estructura del HTML, que es el DOM, y vamos a ver cómo podemos hacer operaciones aritméticas con JavaScript dentro de lo que es HTML. Es por eso, por esa diferencia básica, que HTML no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado. Simplemente, ¿por qué? Porque no se pueden hacer operaciones aritméticas utilizando el código de HTML. Así que bueno, como tarea les dejo esa actividad, que puedan leer toda esa parte del primer módulo, entenderla bien, para que ya la semana que viene, el domingo, empecemos ya con la estructura de nuestro portfolio. Bueno, chicos, no les quito más tiempo por hoy. Espero que hayan podido entender bien lo del Git, el uso de GitHub para poder sincronizar nuestros repositorios, lo que es la metodología Scrum. Yo voy a estar subiendo la información este video lo voy a subir a YouTube para que puedan verlo más adelante. En caso de que les aparezca alguna duda en el transcurso de la semana, tengan la información accesible en el canal de YouTube. Entonces, bueno, estoy a la orden por el grupo para que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, la pueden colocar allí. Entre todos nos ayudamos, así que bueno, estamos a la orden por allí. No, por favor, gracias a ustedes por unirse a la clase y bueno, listo, cualquier cosita, tienen mi número ahí en el grupo de WhatsApp, estoy a la orden y no se preocupen que no es ninguna molestia si me hacen alguna consulta, con gusto los ayudo.
De nada, muchísimas gracias, que tengan buen domingo para todos. Nos vemos. Chao, gracias. De nada.